Muchas gracias. Entonces, en esta ocasión, si tienen reunión femenina, vamos a averiguar para pasar la visita justo a una reunión femenina. Así por ahí las hermanas la aprovechan a Débora. Bueno, Filipenses, capítulo 4. Vamos a compartir ahí esos primeros versículos nada más, considerando algo que titulamos como un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad. También podría decirse un llamado al amor. Esta es una epístola maravillosa, creo que en mayor o menor medida todos la conocemos, es la epístola a los Filipenses, que escribe Pablo, escribe desde la cárcel, y resalta, entre otras cosas, y es conocida como la epístola del gozo, porque en medio de todas las circunstancias terribles que él vive, por la causa de Cristo, puede verse claramente que es el gozo espiritual, eso que el Espíritu Santo produce en los suyos, en esa comunión plena que nos regala con Cristo. Así que es conocida como la epístola del gozo, también se la ha llamado la epístola de las mejores cosas, pensando en el versículo 8 de este capítulo, 4:8, pero sin duda, y no podemos dejar de decirlo, es una epístola sumamente cristológica, es decir, Cristo es el centro de la epístola. Tenemos este pasaje magistral del capítulo 2, la humillación y exaltación de Cristo, uno de los pasajes más cristológicos del Nuevo Testamento, ¿no? Junto con Colosenses y otros. A pesar de todo, tiene muchas cosas buenísimas, valiosas para decir sobre la iglesia. Incluso parte de la razón de la epístola, de la carta, es gratitud por esas ofrendas, por esos donativos que el apóstol reconoce en el capítulo 4, en el verso 16, ¿no? Pero a pesar de todo hay situaciones que ameritan una corrección, un llamado de atención, y este es uno. Ahí hay varios, ¿no? Pero vamos a quedarnos solo con este, y le titulo así, un llamado a la humildad. Porque hay un problema entre dos hermanas en este pasaje, algo que no podrían solucionar. Entonces el tema también sería conflictos o problemas. A veces preferimos escapar a los problemas, no los queremos tratar, los queremos esquivar, pero en realidad es algo como es parte de la vida, ¿sí? Y haremos bien en empezar a considerar en alguna medida que nosotros en sí somos más complicados de lo que pensamos. Eso es una realidad que cuanto antes la podamos descubrir o reconocer va a ser mejor para nosotros mismos. Y que los problemas van a estar, estuvieron, están o estarán. Son conflictos. Y el problema es, o valga la redundancia, es cuando no los podemos resolver. Entonces la Escritura va a hacer un llamado a esto, a poder resolver los problemas. A veces como creyentes, y pensamos en la iglesia local, tenemos que bajarnos de ese, por así decirlo, con todo respeto, ¿no? De ese misticismo que a veces nos hace pensar en una iglesia ideal, es decir, una iglesia que no tiene problema, o que todos los hermanos somos o son espirituales, o que tenemos los mejores líderes o los mejores pastores. Y en realidad eso es normal en cuanto al crecimiento espiritual, pero en algún punto tenemos que ir creciendo y madurando y saber que la iglesia real no es ideal. La iglesia real somos nosotros, y la iglesia real es una iglesia que tiene problemas, que tiene situaciones que tiene que arreglar, que tiene que corregir, y que con todos los problemas que conlleva en sí misma es llamada a servir a Dios, a adorar a Dios y a ser el instrumento de Dios en este mundo perdido. Así que cuanto antes podamos reconocer eso, va a ser mejor para cada uno de nosotros. Así que el tema sería los conflictos. Y como digo, a veces no los queremos reconocer, pero sí o sí estaremos involucrados en los conflictos, en los problemas. A veces quizás siendo parte de ellos, siendo parte del mismo conflicto, o a veces tratando de ayudar en un conflicto, que tampoco es fácil, pero también se requiere de la ayuda. Bueno, leemos entonces el pasaje. Los primeros 3 versículos nada más, nos vamos a centralizar en el verso 2, donde tenemos a Evodia y Síntique, pero leemos el resto para contextualizar e introducir. Dice la palabra, así que, y va a introducir esta sección donde hay un llamado clarísimo a la práctica,
algo que es natural en las epístolas de Pablo, porque él siempre va a dar en sus epístolas, en sus escritos, una parte teológica, académica, doctrinal, sobre qué es lo que somos en Cristo. Siempre va a reafirmar la identidad que tenemos como hijos de Dios, como ese pueblo llamado aparte, afuera, la iglesia, ¿no? Llamados afuera. Siempre esa identidad que es fundamental, porque según lo que entienda que soy, creo que soy, así voy a vivir. Y después siempre, nunca se separa, introduce en sus epístolas esa parte práctica. Y esto los teólogos le llaman la ortodoxia. Ortodoxia no se puede separar de la praxis, van unidas. Y siempre el llamado es a eso, a unar esto. Y claro, la iglesia se compone de familias, las familias se componen de miembros, de individuos, y nosotros somos la iglesia. Y por eso cada uno es responsable en la iglesia local, dónde está, qué pasa en su lugar. Por eso no podemos hablar en un sentido mal de nuestra propia iglesia, porque estamos hablando mal de nosotros mismos. Es como dar patadas al aguijón, es decir, dar patadas a los clavos. Si alguien viene acá, miembro de esta iglesia, y dice, esto no está pintado, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no se pinta esta pared? ¿Que no hay nadie que se ocupe? Un ejemplo. Bueno, ese hermano en realidad no se da cuenta que él podría ocuparse. Él podría ofrendar el dinero, ir a comprar la pintura, comprar los pinceles y ofrendar también la mano de obra. Y venir y pintarla, entonces cuando venga ya no está más de pintada. Ahora está pintada. Eso es lo que entiende un miembro local de la iglesia, que él es parte. Es como si alguien me dice, no, pero acá nadie está discipulando. ¿Y vos? O alguien dice, no, pero acá no estamos evangelizando. ¿Y vos? Entonces, todo nos vuelve a nosotros. Por eso esto es clave en este sentido. Y quizá alguien todavía mantiene o mantenemos, nos gusta mantener ese idealismo de iglesia, pero bueno, cuando estudiamos en alguna medida, en algún nivel de estudio la carta a los Corintios, nos damos cuenta que al fin de cuentas no depende en última instancia de los mejores líderes que podamos tener, porque ahí quienes estaban en Corinto, me voy de tema, ¿no? Pero ¿quiénes estaban? Estaba Pablo, Pedro, Apolos, o sea, los mejores. Y pensamos en esta iglesia, y era una iglesia que le faltaban dones, ¿verdad? Le faltaban dones, tenía muy pocos dones, todos los dones. Dice que habían sido enriquecidos en todos los dones. O sea que no le faltaban ni los mejores líderes, no le faltaba la palabra y no le faltaban los dones espirituales que les habían sido regalados por el Espíritu Santo desde el momento de haber creído. O sea que tenían todo para ser la iglesia ejemplar. Sin embargo, es una de las peores iglesias del Nuevo Testamento. Esa iglesia primitiva, ¿no? Que algunos dicen tenemos que ser como la iglesia primitiva. Ahí está. ¿Cuál era el problema? Ahí es donde nos llama Dios a mirarnos a cada uno, porque nosotros componemos la iglesia. Claro, esto tampoco es excusa o deja sin responsabilidad de los líderes, que son los primeros que van a dar cuenta de la grey, de cada lugar. Pero bueno, simplemente es un paréntesis esto. Así que el apóstol dice, así que, luego de toda esta parte doctrinal, recuerden que unos versículos antes les señala esto de la ciudadanía, algo maravilloso, ¿no? Que menciona sobre la identidad de ellos, contrastando con los ciudadanos romanos, que estaban muy orgullosos de serlo. La ciudadanía de ellos, de los hijos de Dios de la iglesia, es una ciudadanía celestial, somos ciudadanos del cielo. Así que, con todo lo anterior, dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Lo primero que vemos en el apóstol es, entre otras cosas, ese tacto pastoral de un siervo que de alguna manera conoce cómo somos, ¿no? Y sabe que siempre es a través del amor que servimos a Dios. Es algo que muchas veces nos falta en un sentido práctico, porque nos falta poner amor. Donde hay problemas, una de las cosas que se puede señalar es que está faltando amor. Y con el amor no quiero decir que por el amor cubrimos los pecados, o los escondemos o los metemos debajo de la alfombra. No, porque el amor bíblico corrige. El amor que hace, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, pero también se duele. Fieles son las heridas de quién? Del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Pero justamente él sabe que esto muchas veces falta y que se necesita esta atmósfera positiva de amor para poder ayudar en un problema, para poder acercarse. Y esta palabra que tenemos acá, amados, fíjense que se repite 2 veces.
ahí al final del texto. Y es notable que es la misma palabra que se escucha del cielo. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán por el Bautista, se escucha esto. ¿Qué se oye del cielo? La voz del Padre. ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, todo mi contentamiento, toda mi aprobación. Mi Hijo amado, es la misma palabra. Vos vas a un diccionario, la buscás, a un interlineal y está. Es la misma palabra que el apóstol usa para hablar de la iglesia. Ya lo había dicho desde el comienzo, en el capítulo 1, verso 8, Pablo asegura esto. Es decir, de esta manera deja ver que todo lo que va a decirles es a través de un compromiso serio que tiene con ellos. No es que simplemente ve algo que no está bien y se pone como ese juez a decir, esto hay que corregirlo, esto está mal, sino que él está entregado a esa obra, entregado a los hermanos, a sus vidas. Y por eso es que desde el amor siempre se pretende ganar al hermano, no perderlo. Noten lo que dice 1.8, porque Dios me es testigo. Y el apóstol se pone en un nivel o sea, que es irrevocable. No es otra persona, otro de los apóstoles. Él se pone delante de Dios, mostrando con la veracidad que habla. Porque Dios me es testigo ¿de qué? De cómo os amo a todos vosotros, ¿cómo? Con la fuerza de Pablo. No, eso no iba a resistir el amor de Pablo, el amor natural que tiene cualquier ser humano. Ningún amor así resiste. Vos no vas a poder amar, ni yo tampoco, a los hermanos con el amor natural. Necesitamos el amor de Cristo. Y él dice ahí esto, dice, de cómo os amo, como a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Impresionante, ¿no? Él asegura esto y esto les deja ver a los hermanos de que todo lo que él va a decir de ahí en adelante tiene un compromiso serio. Primero con el Señor, pero después también con ellos. Así que esto es lo que deja ver en este primer texto. Hermanos míos, y todo lo que significan para él, lo que son para su vida, deseado, gozo y corona mía. Y en el mismo texto deja ver esta realidad de la firmeza espiritual. La firmeza espiritual, en un sentido, es responsabilidad de cada uno. Más allá de los líderes o las situaciones que haya que enfrentar, más allá de que el problema sea pequeño o sea grande, la firmeza espiritual, somos responsables cada uno de velar por su propia integridad espiritual. Eso es lo primero, el primer cuidado que cada hijo de Dios debe tener, sobre todo los líderes. Cada vez que la Escritura, o cada vez que Pablo habla acerca de los líderes, dice de ellos que tienen que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo, ¿y de qué? Y de la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás tú y a los que te oyeren. No es que te salvarás ahí de la salvación del alma, está hablando de preservarse, de errar, de ser descalificado, de desviarse de la doctrina, de ser resguardado en ese sentido. Pero el cuidado primero tenía que empezar por él. ¿Cómo voy a dar algo que no tengo? Tengo que tener salud espiritual, fuerza de Dios para servir al Señor. Si no, rápidamente me voy a agotar, me voy a frustrar. Así que dice, estar así firmes. ¿En quién? En el Señor. Otra vez, siempre hace ese juego, ¿no? De ir de lo posicional a lo práctico. La única posibilidad de firmeza espiritual para vos y para mí es en el Señor. Ese en el Señor es en Cristo. Es la posición que tenemos en Cristo. Vamos al verso 3, porque vamos a terminar con el 2. Verso 3 dice, asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, acá básicamente hay un conflicto. No lo describe el pasaje de qué se trata, pero es entre dos hermanas. El verso 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean como de un mismo sentir en el Señor. Es tremendo, ¿no es cierto? Porque crea esta atmósfera de amor positiva, de un corazón pastoral, pero es franco, va, por así decirlo, al hueso. Hay un problema acá entre dos hermanas. Básicamente podemos decir que no se podían llevar bien, porque no se describe cuál era el problema en sí. Pero hay una palabra que voy a destacar, no podemos analizar el pasaje completamente por el tiempo, pero esta palabra ruego, que usa para Evodia y Síntique, y la misma palabra usa para el compañero fiel,
es interesante, porque él, todos sabemos que tiene autoridad apostólica, sin embargo, elige la manera del lenguaje, cómo comunicarse, porque eso deja ver cuál es el corazón y cómo él se considera a sí mismo. Nuestra forma de hablar habla mucho de nosotros. En nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de pedir las cosas, no solamente se puede descubrir si soy un maleducado o tengo tacto, sino también que se puede descubrir qué tan humilde soy, o si hay sinceridad, o si hay amor. Qué triste, ¿no? Cuando de nuestra boca solamente hay crítica para todos. Realmente nos tiene que preocupar si ese fuera el caso. Así que él dice acá, ruego. Esa es la forma distintiva que él usa para dirigirse a los hermanos. Ese ruego tiene la idea de llamar cerca, de venir al lado. Es una invitación solemne. Voy a contrastarlo, pero solamente lo contrasto. Miren cómo él se refiere a los falsos maestros. Capítulo 3, verso 2. Hay un contraste radical. Dice, guardaos ¿de quién? De los perros. Estos no son hermanos, son perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Terrible. No solamente que habla fuerte, sino que también usa de ironía, porque este es un grupo judaizante, son los mutiladores del cuerpo, son judíos, para los cuales los gentiles eran perros. Y él utiliza esa figura, un perro no era una mascota como es hoy, un perro es algo carroñero, despreciable en la época, y por eso era como los judíos pensaban de los gentiles. Y él dice, guardado de los perros. O sea, es tremendo lo que está cómo se expresa el apóstol acá. Lo mismo podríamos decir del Señor Jesús. Su manera de hablar o de enseñar era muy diferente su trato con los religiosos que con las ovejas. Es decir, el trato a los lobos era durísimo. Y tenemos ahí todos los pasajes, ¿no? Ustedes son lobos, no solamente el Bautista le dijo generación de víboras a los religiosos, también Jesús. Son sepulcros blanqueados, cosas tremendas, fortísimas, pero a las ovejas era completamente diferente. Y esto también lo vemos en Pablo. Eso para que de alguna manera, salvando por supuesto la distancia, sepamos que a veces podemos tener diferencias con hermanos. No pensamos todos igual, por supuesto que no, menos mal que es así. Pero no nos olvidemos que son nuestros hermanos, no son enemigos, son nuestros hermanos. Alguien dijo, si ves a tu hermano como un enemigo, estás peleando una batalla equivocada. O sea, estamos cerrando. Esto simplemente para señalar cómo él les pide de esta forma, este ruego. Y el problema es con estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Y algo para notar en un conflicto, que a veces, por más espirituales que seamos, o por más trayectoria que podamos haber tenido en las cosas del Señor, en la obra, en los negocios del Padre, que son las personas, esa es la obra de Dios, las personas, por más cualificados o calificados o respaldados que hayamos sido por el Señor, esto no nos exime de encontrarnos en la carrera cristiana, en el servicio a Dios, con un problema, con un conflicto con otro hermano, y no poder solucionarlo. Porque justamente al estar dentro del problema, esto lo explican muy bien los hermanos que saben de psicología y demás, no se puede ver el problema desde adentro, porque lo ves desde adentro. Tiene que venir alguien y verlo desde afuera. Hay otra mirada, y esto es justamente lo que se nota acá. Evodia y Síntique no eran hermanas con poco compromiso, no involucradas. Muy por el contrario, cuando Pablo va a referirse a ellas y va a pedirle a este compañero fiel que las ayude, otra cosa para notar de Pablo es que no señala ningún defecto de ellas. Por supuesto que los tenían, como los tenemos nosotros. Pero él no dice, te ruego que ayudes a Evodia y Síntique, que ya sabes que siempre hablan de más, que son criticones, que siempre tienen alguna cuestión que no la dejas conforme nunca, que son hipersensibles. Hay un montón de situaciones que tenemos todos en un grupo pequeño, en un grupo chico, donde estamos, nos conocemos, y todos tenemos debilidades y fallas, cosas por mejorar, y por eso somos un cuerpo, porque crecemos juntos. Es una ironía, una gran mentira pensar que un cristiano puede crecer solo, sin una iglesia local, solo aislado. Es una mentira, porque los dones se desarrollan, se ejercen y se ejercitan y se descubren en el cuerpo, trabajando juntos. Cuando de repente me tenés que aguantar, por decirlo así, o soportar, no usemos el concepto bíblico, me tenés que soportar y yo te tengo que soportar a vos. Y ahí podemos decir, bueno, entonces Dios está ejercitándome la paciencia.
Bueno, y tantas otras cosas. Pero aislado, eso es lo más fácil. Si no, somos como los católicos, decimos, bueno, va, con todo respeto, ¿no? No tengo problema con nadie. Claro, si vas 2 veces al año a la iglesia, para Pascua y Navidad, no te cruzas nunca con nadie, claro. Nunca tenés en un ministerio, por eso debemos estar todos involucrados, los que somos miembros de un ministerio, porque ahí es donde nos complementamos. Pero volvamos al pasaje. Perdón, no tengo tranquilidad en el espíritu en haber mencionado a otro grupo. No fue la intención. Simplemente quería de alguna forma ilustrarlo. Ruego a Budi y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando habla de ellas, lo repito, no señala sus defectos, sino por el contrario sus virtudes. ¿Y qué destaca? Lo positivo de ellas. ¿Quiénes eran estas hermanas? Dice ahí que combatieron juntamente conmigo. Las pone al mismo nivel. Ahora, la palabra que usa ahí de combate es una palabra fuertísima. La buscás en el diccionario y te va a decir que es, acá lo tengo anotado, combatieron, da la idea de luchar en compañía, combatir unánimes. Esa misma palabra en el contexto y en el primer siglo se usaba para los gladiadores que peleaban a muerte, ¿no? Que peleaban ahí hasta morir. Bueno, combatieron hasta la agonía, sería, hasta dar la vida. Y esa es la palabra que elige el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar del servicio de estas hermanas. Así que no eran pesadas en el servicio. Dice que combatieron juntamente conmigo. Imagínate, Evodia, ¿podés hacer la comida para todo este grupo que estamos acá, porque estamos para hacer una reunión, tenemos que desarmar la tienda con Timoteo? No, decirle que lo haga otro. Cinti, ¿será que podés ir a ver a estas señoras, a estas mujeres que estamos viendo a ver si se convirtieron o no, qué entienden del Señor? No, que vaya a hablarles otra, hermana. Combatieron, estuvieron dispuestas, se podía contar con ellas para el servicio. Eso es que estuvieron en la obra, igual que Timoteo. Tal vez pensamos nosotros que la obra son los púlpitos solamente, pero Timoteo también tuvo que armar las tiendas o participar en ello. Imagínate que Pablo le decía, tenemos que quedarnos acá unos días, vamos a hacer esto, y Timoteo decía, no, a la tienda que te la arme Apolo. Yo estoy para dar el mensaje, Pablo. Imposible. Cuando Pablo va a decir en esta misma epístola de Timoteo que ya conocéis los méritos, ¿de quién? De él, que como hijo a padre ha servido conmigo, ¿en qué? En el Evangelio. No tendrían en ese tiempo folletos, pero imagínate que Pablo le dice, aquí hagamos un poco de imaginación, que le dice a Timoteo, mira Timoteo, tenemos que hacer esta cuadra, o este barrio, ir a visitar, a ver, hacer un sondeo, cómo está. No, Pablo, hagamos la reunión en la plaza y predicarle de ahí a todo, que vamos a estar, lo puede hacer en 1 hora, que vamos a gastar 10 horas para hacer todo así como vos querés. No, ya conocéis, dice Pablo, está en el capítulo 12, no lo busquen por el tiempo, pero dice ya conocéis los méritos. ¿Por qué conocéis? ¿Quién no podían ver el corazón de Timoteo? No, el corazón no, pero los hechos sí, las acciones sí, porque vos sos y yo soy el resultado de lo que hago. No nos confundamos con eso. Por eso somos llamados a mostrar esa fe que tenemos, en el obrar, en el servicio, en estar involucrados en la obra de Dios. Ya conocéis, ¿por qué? Porque se ve, porque era conocido el testimonio de Timoteo, los méritos de él, y habla de mérito, no tiene problema en exaltarlo, en respaldarlo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pero bueno, cerramos este paréntesis. Y Pablo lo que hace es eso, resaltar el trabajo de estas hermanas. Cuando le pide a este compañero fiel, que no sabemos quién era, podía ser algún obispo, tal vez alguno de los diáconos, recuerden que es una iglesia establecida, como aparece en el primer capítulo, verso 1. Pero más allá de que no se sepa quién es ese compañero fiel, y algunos dicen que ahí aparece un nombre y que es un juego de palabras, lo que a mí me interesa ver es que no tenía demasiado interés el apóstol o el Espíritu Santo en dejar resaltado el nombre, sino más bien el carácter de este consejero. Por eso dice compañero fiel. Es decir, la idea es que tiene que ser alguien maduro espiritualmente, porque no cualquiera puede aconsejar, no cualquiera puede ir a un conflicto, porque es difícil. Quizá si no es alguien espiritualmente maduro va a ser imparcial. No, yo estoy de acuerdo con él porque es mi hijo. No, pero es mi sobrino, o es mi
o es la hija del pastor, o tal cosa, ¿no? Entonces había que ser imparcial, tenía que ser sin favoritismo esa consejería, ese abordar la situación. Y por eso tenía que ser alguien espiritualmente maduro. Esto también es fundamental y esencial en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Y para eso debemos alcanzar madurez espiritual. Es un gran problema cuando no se crece espiritualmente. ¿Por qué es un gran problema? Porque de la nada surge un problema. Porque es como cuando tenemos a los niños, los chicos con los otros, ¿qué hacen? Se pelean. ¿Por qué se pelean? Por nada. Mateo ya como decir, Mateo dice no, y la Beta dijo sí, listo. Ya hay suficiente razón, ¿para qué? Fede se ría ella, ¿no? Ya hay suficiente razón, porque dijo, chicos, ya hay suficiente razón para pelearse. Pero llega a ser una pelea hasta las lágrimas, ¿no? Porque a veces cuando uno se caprichó y se puso terco listo, hasta lloran. Son niños. Salvando la distancia, si llevamos eso al plano espiritual, ¿qué pasa si no maduramos espiritualmente? Nos vamos a pelear porque hoy no me dejaron presidir. Nos vamos a molestar porque hoy me tocaba el mensaje a mí y de repente me corrieron al costado y no sé, nos vamos a pelear porque no me pusieron en la lista para que, por cualquier cosa, pero perdemos de vista lo realmente importante, lo espiritual. Es decir, ¿qué estamos haciendo para ganar las almas? ¿Qué estamos haciendo para edificar al hermano? ¿Cuánta unidad y cuánto amor hay en nuestro lugar? Donde nos congregamos ¿en qué? En el nombre del Señor Jesucristo. Él está en el centro de esta congregación, en el medio nuestro. Y a veces no llegamos a nuestra casa y ya nos vamos a la reunión y antes de llegar a casa ya hablamos mal de algún hermano. ¿Qué es eso? Cuando la Biblia dice, si tenés algo contra tu hermano, anda y decíselo. ¿O no? Por eso somos siempre llamados a llevar la teoría a la práctica, a la acción. Perdonen que me voy todo el tiempo el pasaje, ¿no? Pero dice que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo. Tremendas hermanas, ¿no? Evodia y Sinti, que firmes en el Señor, pero no podían resolver sus problemas. No se podían llevar bien. El apóstol pide de esta manera, poniéndose al lado, con un llamado solemne. Y el texto, el versículo 2, vamos a quedarnos ahí ya, dice, ruego de esa misma forma, ¿a quién? A Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentido en el Señor. Que se pongan de acuerdo, es la idea. ¿Y cómo es este ruego? Es un llamado elemental, podemos decir. Vamos a hacer un paréntesis antes de avanzar, porque como no se menciona cuál es el problema, tenemos que, por el contexto de toda la epístola, podemos discernir de alguna forma que no es un problema doctrinal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el apóstol trató problemas doctrinales en otras iglesias, en otras epístolas. A los corintios, que si recién citamos, por ejemplo, tiene un montón de problemas, señala cuáles eran incluso hasta los pecados, que eran graves, groseros, pecados tremendos, pero acá no. Y los corintios, a pesar de haber sido dotados de todos los dones, los mejores maestros, llegaron a desviarse a un punto tal que terminando la primera epístola están teniendo un problema doctrinal tremendo, porque están negando la resurrección. Por eso capítulo 15, 1 Corintios, es un magistral pasaje sobre la resurrección, y es doctrina fundamental. A las iglesias de Galacia, lo mismo. Están introduciendo obras a la gracia, a la salvación. Están ahí los judaizantes, y el apóstol inicia la epístola a los Gálatas, mostrando cuál es el verdadero y puro evangelio. Y después destaca la seriedad que tiene ese error doctrinal. Y dice que si alguno predica otro evangelio, incluso un ángel, sea anatema, sea maldito. Entonces, incluso en la misma epístola de los Filipenses hay algunos problemas doctrinales con los libertinos, ahí en el capítulo 3, no lo leo por el tiempo, lo pueden ver en casa, del 17 en adelante. Los libertinos son esos que profesan tener a Cristo, dicen tener una relación con Cristo, pero con los hechos lo niegan. Lo mismo que Pablo le escribe a Tito, y dice que son enemigos de la cruz de Cristo. No son nacidos de nuevo, por eso dice que se preocupan en lo temporal, que está todo acá, ¿no? Por eso el verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición, no son salvos, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, contrastando la ciudadanía celestial con los salvados,
ahí hay un problema que sí es doctrinal y lo señala, pero con el Bodi Sintique, y me quedo ahí por el tiempo, no señala un problema doctrinal. Así que era un problema de personalidades, sin duda. Ahora no sabemos qué. Eso indefectiblemente nos hace pensar que no era algo tan serio, pero sí generaba un problema. Porque por más que no sea un pecado grosero, generaba un problema en sus corazones, como cualquier pecado. Tal vez un malentendido, carácter, un roce en el ministerio. Imagínate, en la iglesia a veces hay muchas familias, tenemos una horita y los hijos, no sé, los hijos de Fede no pueden faltar, tienen que estar en la horita, ¿no? Porque mirá si por ahí no llegan a estar y después el hermano se ofende. No se va a ofender Fede, ¿no? Pero puede pasar eso, a veces pasa. Y uno de repente dice, Fede lo usa Fede porque o sea, tenemos algún contacto, ¿no es cierto, Fede? Vos me permitís, no te enojas. A veces pasa y uno dice, no, pero mira, el hermano se ofendió y nadie sabe nada. Y dice, ¿por qué se ofendió? Porque su hijo no salió en el festival de Navidad, o en la fiesta de Navidad, el Año Nuevo, en la horita. Y claro, pues no vino a ciertas reuniones, no vino a los ensayos, no vino a prepararse, y el padre o la madre se ofendió. Terrible. Y bueno, puede pasar. No sabemos qué pasó con el Bodi Sintique, pero obviamente que tendrían familia, quizás estaban solas, pero muy probablemente dentro de la iglesia tendrían sus padres o sus hijos, o si no tenían hijos, algún familiar, un hermano, un tío, que si tenían esposo estaban los esposos. Ahora, ¿qué pasaba con estas dos hermanas que eran referentes si no solucionaban su problema interno? Quizá nosotros eso hemos visto esto en sentido práctico, en iglesias donde hay situaciones y por ahí el hermano va saliendo por acá y ve que viene el otro hermano por allá y mira otro pasillo, se ríen mucho, que es muy claro esto que estoy diciendo. Y ve que viene el hermano y agarra por el otro pasillo. En la iglesia. Claro, en total son muchos, pero se sabe. Los que son pastores, los que están en la obra saben. Y a veces pasan estas cosas. Y sin embargo tomamos la cena del Señor. Inclusive estamos en los ministerios. Nosotros siempre con el grupito que estamos trabajando en el ministerio hacemos toda la semana. Bueno, ahora no, porque estamos de viaje, pero siempre vemos cómo están, cómo les salió, cómo se llevaron en el ministerio. Y se ríen, ¿no? Porque a veces en la mesa se agarran la mesa de casa, o en grupos pequeños, ahí se agarran, sí, pero vos llegaste tarde. Y bueno, ¿y cómo reaccionaste vos a eso? Sí, lo que está mal, llegó tarde, no fue, no te acompañó. Pero ¿cómo reaccionaste vos a eso? Dios eso lo usa para formarte. Hiciste el ministerio sola, enojado, encabronado, porque dijiste teníamos que limpiar 3 y vine yo solo y me duplicaron el trabajo, ahora tengo que hacer trabajo de 3. Pero la Biblia dice acá justamente en la epístola de Filipenses que debemos hacer todo como sin murmuraciones y contienda. Es decir, sin renegar, sin rezongar. Porque hago el ministerio, pero claro, como me dejaron solo, me sobrecargaron, después habrá que tratarlo. Pero no tengo que perder de vista que es un privilegio ser partícipe. Si me tocó venir y limpiar la silla, o venir y conectar el sonido, o venir 20 minutos antes para abrir y barrer la vereda, y que no esté sucia la vereda, y cuando vienen los hermanos pisan algo del perro y lo traen dentro del local. Cosas que han pasado, no solo en reuniones comunes, en conferencias. Porque no hubo nadie que limpiara la vereda de los que ensucian los perros. Y todo eso que es servicio, todo es para el Señor. Los ejemplos son muy prácticos, ¿no? Por eso se ríen. Pero bueno, ahí está la situación. Tal vez alguna murmuración, tal vez Evodio o Sintique eran muy livianas de lengua y se le iba un poco la lengua. Tal vez con razón, pero en el lugar equivocado. Porque a veces las cosas son verdades. Son duras, son tristes, son feas, pero se dicen en el lugar equivocado. El asunto es que no se podían llevar bien. El apóstol lo que les pide en esa ayuda de este compañero fiel es que, o les dice que ellas tenían que apagar la mecha de la discordia. Tenían que poner freno. ¿Por qué? Porque si no se solucionaba esto, era un problema serio. Porque si son referentes, el que no perdona lleva eso a otros. Es decir, contagia a otros. Eso es lo que genera la raíz de amargura. Dice el autor de los Hebreos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Imagínate si estamos en una iglesia y ya tuviéramos adolescentes, todavía no son adolescentes nuestros hijos, pero cuando sean adolescentes, y hay algo con los líderes de adolescentes que no estamos de acuerdo nosotros, como matrimonio, con Débora.
Y en vez de hablarlo donde hay que hablarlo con los pastores, con los mismos líderes, lo que fuese, hablamos mal de ellos en casa. No, porque viste que cuando predica usa gorra. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Suponé un ejemplo. Si la Biblia dice que el hombre no se tiene que cubrir, ¿cómo puede ser? Y delante de los chicos. Y va a tocar la guitarra y va a la reunión de ojota y con bermuda y se le ven todos los pelos de la pierna a ese líder, y vos tenés ahí las chicas que son adolescentes, pero ¿cómo no tienes ese cuidado? Y todas cosas correctas delante de nuestros hijos, que son adolescentes. No está mal el querer corregir eso, pero hay que hacerlo donde corresponde, porque después yo espero que mi hijo reciba la palabra de ese hermano que se preparó, que está sirviendo al Señor, y le sea de edificación. Entonces así yo mismo, o uno mismo está, por decirlo así, borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Porque él es el que le va a dar el alimento y de alguna forma el ejemplo a nuestros hijos. Pero si ya de antemano le cerramos el corazón, después, claro, salimos de la reunión, ¿y qué enseñó el hermano? No sé, y si el chico ya está con los oídos tapados, ya tiene un prejuicio con el pastor, con el enseñador, con el líder de jóvenes, con la maestra de escuela dominical. Entonces, ¿dónde ponemos el amor? No vino la maestra de escuela dominical, faltó y no avisó. No, viste que siempre la misma, nunca avisa nada. Y resulta que había pinchado la rueda del auto, o se le pasó colectivo, o se enfermó, o le pasó algo, se quedó sin señal y no pudo avisar. Pero ¿qué hacemos? Pensamos lo malo, pecado, primero, porque somos llamados a pensar lo bueno. Este mismo capítulo, verso 8, que dice, ahí el filtro del pensamiento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, en esto pensar. Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hay un filtro, tengo que pensar lo bueno primero. Y después la otra semana, nuestro niño que está con la maestra de escuela dominical, ya piensa de ella porque escucha a sus padres que son autoridad en la casa y piensa, no, esta es una dormilona, nunca viene, temprano, nos reta, y ya tiene todo el argumento. Y después queremos que nuestros hijos amen y sirvan al Señor y disfruten de la obra de Dios. Pablo sabe que si no se soluciona este problema, es una raíz de amargura. ¿Qué hace? Contamina mucho. No se ve, nadie lo ve, pero va contaminando a otro. Y después, el que tiene eso sin perdonar, busca aliados. Porque yo me acerco al hermano, ¿cómo se llama usted? Pedro. ¿Y usted? Eduardo. Bueno, Pedro, ¿viste que lo que pasó con Eduardo el otro día? Entonces, y Pedro me pone un freno de 10. No, pará. Si me va a hablar del hermano, que esté el hermano acá. Hablemos los tres y ahí está. Ah, bueno, Pedro, listo. No, yo solo le decía a Pedro, y me voy. No, con Pedro no se puede. ¿Cómo te llamas? Lo hago así para que lo recordemos. Hernán, ¿viste que lo que pasó el otro día con Eduardo? Sí, che, no me había dado cuenta. No, ¿viste que no? Y Hernán dice, no, la verdad que sí, no, y estamos de acuerdo. Ah, ahí está, ya sumé uno. Hernán está de acuerdo conmigo. Entonces, Hernán, ¿qué hace? Alimenta mi qué? Alimenta mi pecado, mi rencor. Alimenta mi ofensa. Yo me ofendí con Eduardo porque él me cruzó por la calle y no me saludó. Y capaz que ni me vio. Uno está tratando con hermanos y a veces se da cuenta que hay hermanos que están ofendidos y el otro ni sabe por qué está ofendido. Hace poco tuvimos ya un paréntesis intermediario que fue la gracia de Dios con dos hermanos que uno estaba ofendido y el otro ni sabía por qué estaba ofendido. Pero hace 15 años. Y lo pudieron resolver en una videollamada. Y fue para la gloria de Dios. ¿Y por qué se había ofendido? El hermano ofendido. Porque le dijo al hermano que tenía que tener una iglesia local, ser miembro. Y este le respondió que él era como el apóstol Pablo, que andaba predicando por todos lados. Pero le dijo la verdad. Era cierto lo que le dijo y se ofendió. Y después, bueno, nosotros con el Ministerio Hombre de Cristo salió esto, ¿no? Acá no digo nombre, porque hay conexiones de todos lados, y bueno, surge esto y me cae a mí la bomba y digo, esto lo tengo que arreglar, porque lo que el hermano dijo ahora es una calumnia de uno de los hermanos. Entonces lo llamé y le digo, ¿vos estás dispuesto a hacer una videollamada con el hermano? Sí, por supuesto. Y ahí, bueno, tuvimos ese tiempo. Una bendición, pero uno va aprendiendo también un poco a los cachetazos. Porque si, ¿cómo puede ser? Y estaba el hermano ofendido y el hermano que da la palabra. Y gloria a Dios que lo pudieron solucionar y quedaron en buenos términos, como dice la Escritura, en cuanto depende de vosotros, tengo que estar en paz. Así que el que no perdona, esto recordémoslo, lo pasa a otros, a sus esposos, a sus esposas. ¿Qué hace cuando un esposo o una esposa tiene un mal comentario? ¿La tratás de apaciguar? ¿Sos pacificador?
o le acercás las municiones a la ametralladora. ¿Sabés quién acerca las municiones? Es el consejero trucho. Ese es así. Vos cuando vas a un campamento, vienen los adolescentes, y la peor de toda la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es? La de ellos. Y los peores maestros y los peores líderes, ¿cuáles son? Los de ellos. Y la mejor es la tuya. ¿Qué haces con eso? Si sos un trucho, si no estás para servir a Dios, le vas a palmear la espalda. Pero si realmente querés ayudar a un hermano, le vas a preguntar, ¿cómo es tu relación con el Señor? Tu comunión. Si la tenés, ¿es diaria? ¿Tenés tu devocional? ¿Orás? ¿Lees la Biblia? En la iglesia, ¿qué haces? ¿Te congregás? ¿En qué cuentan con vos? ¿Estás en algún ministerio? Y se empieza por ahí, pero si no estás ni siquiera en la voluntad general de Dios y venís con esto, porque cada uno es lo que es en su iglesia, vos sos parte de la iglesia. Tengo que terminar. Esto es algo para recordar. Lo que no perdonamos lo pasamos a otro. Por eso hay una amenaza seria acá, y por eso para el apóstol no importa tanto. Se está amenazando la unidad de la iglesia. Cuando pasa esto con dos referentes, ¿qué pasa? Se hace esto, que con el tiempo hay una fila, ¿no? Hay una fila, Hernán ya estaba de acuerdo conmigo, acá Fabián también, allá Federico también, entonces ya hay un bando. Y después el otro tiene su bando. Y ahí se hacen los dos bandos. Qué fea palabra, ¿no? La división. Y están juntos y salen por puertas separadas. Y un ministerio no sabe qué pasa con el otro. Cuando de un ministerio se informa algo, el otro ministerio se pone celoso o reclama. ¿Por qué al ministerio de niños le dieron tanta plata para el día del niño? Y a lo de los adolescentes no nos dieron ni la mitad. Y la visión de la iglesia es que los adolescentes gastan 500.000 pesos en un celular y por ahí podrían hacerlo de otra forma y ellos no lo aceptan. No sé, cualquier cosa, es infinito lo que puede llegar a pasar. Pero la iglesia es una. Y ahí está el llamado, que sean de un mismo sentir. ¿Ese sentir en qué? En que tiene razón Evodia o Cinti, que no, el problema ya pasó en segundo plano. Es secundario. Ese sentir es en el sentir del Señor. ¿Y cuál fue el sentir del Señor? Es ese llamado a la humildad. Leemos el capítulo 2, verso 5. Porque de Él es que tenemos el ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que tiene que tener Evodia y Cinti? No de ganar una discusión, de mantenerse en su opinión, en su postura. Es el sentir de Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo en el pasaje que leímos? La humillación. No se podían humillar. El ego, el orgullo, no dejaba que se reconcilien. ¿Y el apóstol qué les pide? Que sean de un mismo sentir, que tengan una misma manera de pensar, una actitud de ¿qué? De ceder, de reconocer, por el bien de la unidad, por el honor de Cristo. No me interesa perder una discusión o que no se haga de la forma que yo quiero. Quizá alguien dice, no, yo me ofendí, no vengo más a la iglesia porque cuando le pusieron el forro a la silla lo pusieron bordó. Y yo lo quería azul. Y hay hermanos que están ofendidos hasta por cosas así. Y les pido que pongan la puerta de vidrio y no lo quieren hacer hace 3 años y por eso me enojé y no voy más a la iglesia. Pero no ponemos la puerta de vidrio, entonces en invierno tenemos la puerta abierta y nos congelamos todo. Y las tienen de madera y no las quieren cambiar y las tienen abiertas, porque si las tenés cerradas de madera no se ve. Entonces me enojo y no voy más. No es que vamos a pensar igual, pero decido ceder a cosas que no son importantes por el bien de la obra, por el honor del Señor. Pero para eso se requiere madurez. Y esto es lo que el apóstol dice, que sean de un mismo sentir. Y esto comienza siempre en la maquinaria de los pensamientos, porque como pensamos es como vamos sintiendo. ¿Cómo pensás acerca de tu hermano? Claro, si pensás que todos son carnales, que ninguno es espiritual y todo, va a ser difícil que te lleves bien con todo. Tenés que poner amor. ¿Cómo te gustaría que piensen de vos? Bueno, así vos tenés que pensar de los hermanos. Y si hay algo para tratar, lo tenés que tratar. Todo comienza ahí en la maquinaria de los pensamientos, porque así es como vamos sintiendo también. Y uno de los problemas que nosotros podemos reconocer de nuestras asambleas es muchas veces este.
A mí algo que me dio mucha tristeza es que en varios lugares nos han dicho, ustedes son conocidos por las divisiones. Hermanos de otras denominaciones, hermosos hermanos, ¿no? De otras denominaciones, ustedes los libres. Uy, yo no sabía dónde esconderme, meterme debajo de qué baldosa. Sí, porque ustedes son buenos, toda la Biblia, todo lo que vos quieras, pero impresionante, ¿no? Qué dolor impresionante eso. El amor cristiano es un llamado a ceder, es decir, me niego a mí mismo para no negarle la ayuda al otro. Esto también está relacionado con la humildad. Y esto de los problemas es que a veces nosotros elevamos opiniones personales, con estos ejemplos que di, que son para reírse, a veces elevamos opiniones personales a un rango de doctrina o de verdad revelada, y pensamos que es doctrina y no tiene nada que ver con la doctrina. Alguien dice, no, pero no pongamos más la mesa así, la silla alrededor, porque a él no le gusta. Bueno, eso no es doctrina. Ponela así, ponela en círculo, ponela como quieran. Pero por eso no nos podemos enojar. Una vez en Talavera pusieron la silla en B, cuando llegamos los chicos habían armado todo y pusieron la silla en B, así para el culto general. Y yo llegué, que me corrió un aire así por dentro, escalofrío, y digo, uy, ahora se van a distraer, porque yo estoy una hora hablando, y si están en la silla así, se van a mirar entre ellos y se van a distraer. Y casi les digo, ya estábamos en hora, pero casi les digo que lo dejen de nuevo, porque siempre estaban rectos. Y bueno, quedó así. Y vi el estudio, todo lo que... Bárbaro, nadie se distrajo, estuvieron atentos, toman nota, preguntan, hacemos mucho más participativo. Y después digo, menos mal que no les dije. Ellos fueron más temprano, alistaron todo el salón, pusieron la silla así, y después volvieron a estar así la silla. Gloria a Dios por eso. Pero si yo llegaba y les decía, no, quiero acomodar así, no, así se van a distraer, pónganlo todo de vuelta. O sea, ¿qué es eso? Y a veces nosotros nos equivocamos porque pensamos que opiniones personales o preferencias son una cuestión de doctrina. Y si no ponemos reloj ahí, hay un hermano que lo quiere poner acá y no. Vamos a ir a un juicio a la Corte Suprema para que el reloj esté allá. No sea cosa que alguien lo quiera poner acá. Perdonen que doy estos ejemplos, ¿no? Pero es tan triste que con todo lo que tenemos en la palabra, con la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida, con tanto realmente importante, porque peleamos cada día con los huestes espirituales de maldad, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y demás, y perdamos tiempo y energía a veces en tantas cosas. Bueno, acá tenemos esta situación. Evodia y Síntique no podían resolver su problema. Termino con el verso 27 del capítulo 1. Pablo les pide ahí y les dice, solamente, y eso marca algo esencial, exclusivo. Acá tenemos una exhortación a la santidad. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y dejamos ahí, al final ese texto dice, combatiendo unánime por la fe, el Evangelio. Evodia y Síntique ya no podían combatir unánimes por la fe del Evangelio, porque había un malentendido, una discordia, algo que no se resolvió, algo en el corazón, pero que evidentemente estaba siendo público, porque no perdamos de vista que esta epístola se lee públicamente en la congregación. ¿Su nombre, hermana? Sí, Estela. Estela ahí, bueno, vamos a usar a Katy como ejemplo. Imagínense que se está leyendo esa epístola, para que no se distraiga, ¿no? Se está leyendo la epístola acá, y todo lindo con la epístola, y de repente se escucha la lectura, ruego a Estela y a Katy. Todos estamos así, que sean de un mismo sentir. Bueno, eso pasó. Estaban presentes. Esto les pedía el apóstol, solamente algo esencial, exclusivo, que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Qué les pide el apóstol? Que vivan conforme al poder del Evangelio, como es digno del Evangelio, como es digno de Cristo. Es decir, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que crea. Al judío primeramente, también al griego. Bueno, es poder, es dunamis, es una potencia de Dios que hace posible lo imposible. Acá el poder del Evangelio tenía que hacer posible esa reconciliación entre estas dos hermanas. ¿Se entiende? Eso es lo que el apóstol le pide. Solamente que se comporten. Comportarse es andar, es conducta. Es relacionamiento. ¿Y qué les pedía? Que se comporten como es digno del Evangelio. ¿Para qué? Para que puedan volver a combatir unánimes por la fe del Evangelio.
que se pueda resolver esto. ¿Y dónde se resuelve esto? En un solo lugar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Dónde se resuelven las discordias, las rivalidades? A los pies de la cruz, en Cristo. Por eso titulamos esto un llamado a la humildad. Porque nadie que frecuenta la cruz de Cristo, está a los pies de Cristo, puede tener una actitud arrogante, chocante, que se va llevando todo por delante. Es imposible. Porque la humildad es una característica esencial de la madurez, del crecimiento. Pensamos que estamos creciendo y madurando espiritualmente. ¿Cuánta humildad reflejamos? Podés sacar un máster en teología o lo que vos quieras, pero no va a haber crecimiento sin un distintivo de humildad, de sencillez, de considerar al otro. La naturaleza humana ya es bien conocida. Pablo en esta epístola dice que cada uno mira o busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero estaba bien claro el llamado. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está ese amor en acción que va a manifestar la humildad. Qué maravilloso, ¿no? El llamado del apóstol a estas hermanas. Que vivan como ese ejército de Dios. Que ejerciten esa ciudadanía celestial, le está pidiendo. Ustedes son hijas de Dios. Son salvas, fueron compradas por un alto precio. Tienen una ciudadanía celestial. Entonces vivan conforme a esa ciudadanía. Solamente les pido que tengan ese sentir de Cristo, que hubo en Cristo Jesús. ¿Habrá problemas entre nosotros? Por supuesto. Yo lamento mucho decir esto, ¿no? Pero la iglesia ideal no existe. Esto todos lo sabemos. Y si existiera, y vamos, o voy yo, la he hecho a perder. Dejó de ser. Lo que tenemos es la iglesia real, y ahí estamos, para crecer juntos. Así que hemos atravesado problemas, seguramente, o estamos atravesando situaciones, conflictos, o los vamos a atravesar. En algún lugar estamos. Y también hay que prepararse para lo que va a venir. Cuando surjan problemas, cuando haya conflicto en la congregación, ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Dice que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová da la victoria. Eso es prepararse. Con el estudio, con oración, con comunión, con conocernos. Queridos hermanos, muchísimas gracias por el tiempo. Discúlpenme lo extenso. Que el Señor bendiga su palabra, y quisiera cerrar con una oración. Después siguen ustedes. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu perdón, por esa cruz. Porque el Señor Jesucristo allí en esa cruz ganó la unidad de tu iglesia. Gracias porque somos un pueblo santo, llamados afuera. Gracias porque somos santificados, llamados a ser santos, apartados para ti, que podamos de esta manera reflejar en este mundo que tú eres un Dios de amor, de misericordia, pero también justo. Señor, y que nuestro mensaje, por más duro que sea, porque sin duda tenemos que hablar de ese juicio, de ese tormento eterno que experimentarán en esa ausencia de ti aquellos que vayan a la condenación eterna por rechazar el regalo y el milagro más grande que puedan experimentar en su vida, que es creer en el Señor Jesucristo, recibirle, arrepentirse de sus pecados. Que todo esto lo podamos hacer con amor. Y Padre, aquellos que ya estamos dentro de tu pueblo, que somos tu iglesia, que podamos mostrar a este mundo que no te conoce, que hay algo diferente a nosotros, que hay una gracia que no está en nuestras fuerzas, que es tu gracia manifestándose cada día en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras congregaciones. Gracias por tu amada iglesia, por tu obra preciosa en este lugar, en esta ciudad. Gracias por todos los que han de conocerte, también por el trabajo, por el servicio mancomunado, esforzado de tu iglesia local, de esa iglesia militante que tú tienes en cada lugar, que busca a los perdidos, que se preocupa y se ocupa de ellos, pero también busca de edificarse en unidad, en amor, en un crecimiento permanente en el que todos estamos. Gracias por este hermoso momento, por tu palabra bendita para nuestras vidas,
y por la oportunidad de compartir, hasta que tú nos permitas volver a vernos, sea en algún lugar en esta tierra, en este planeta, o en la gloria eterna, en esa ciudadanía celestial que nos espera. Ayúdanos y gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.